Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro sexto webinar de profesionales peruanos en minería en el extranjero. Hoy día tenemos un invitado muy especial y de lujo, diría yo. Tenemos a José Aliaga, quien nos está llamando, o vamos a tener la webinar desde Chile, pero José Aliaga tiene una vasta experiencia, probablemente una de las más amplias experiencias que hemos tenido en el programa, alrededor de muchos lugares que de seguro son exóticos y va a traer muchas preguntas y curiosidad por parte del público y de los estudiantes. Así que va a estar muy interesante conocer un poquito más de esa historia. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto Hola, tenerte. ¿cómo estás, Daniel? Muy buenas noches. Muchas gracias por tenerme en el webinar. La verdad es que para mí es un honor poder compartir algunas de las experiencias que he tenido en los últimos 20, 25 años, que los he hecho principalmente fuera del Perú, en el sector de minería, y encantadísimo en el momento de comenzar. Yo estoy listo para dar una pequeña reseña de mi experiencia profesional y poder explicar mucha de la metodología. Yo soy un profesional de la administración, cosa que a la gente de minería le llamará mucho la atención que no sea ingeniero, pero yo me he hecho cargo muchos años de la parte de contratos y de la parte de procura. O sea que por ahí vamos a ir. Eso es principalmente en la parte de la constructibilidad de todos de los proyectos. Les puedo comentarles nuevamente que te digo proyectos tan importantes en los cuales he participado como Antamina, Yanacocha, Las Pambas, Santa Pacay, entre otros. Excelente, excelente. Sí, ¿no? Y es un buen punto el que vamos a tener un diferente ángulo, una visión desde otra perspectiva, ¿no? Hemos tenido ingenieros, hemos tenido más personas asociadas a la parte técnica minera, pero tener su experiencia por parte del manejo de contratos, como usted decía, de las EPCMs, que en otros países son muy conocidas, pero ahí usted nos va a ir contando cómo se fue desarrollando y la presencia en los proyectos que tiene es increíble, así que estoy seguro que muchos de los estudiantes sobre todo, pero hay muchos profesionales también que se unen, van a tener muchas valiosas experiencias de su parte. José, tiene una vasta experiencia y yo no sé por dónde empezar, por dónde nos sugiere usted empezar. Mira, yo quisiera hacerte un poco una reseña de los últimos 20 años, pero a la vez quisiera más que todo comenzar con el análisis que todos queremos. O sea, todos entendemos lo que es la minería, la importancia que tiene la minería, los cuidados que hay que darle a la minería. eh, y, pero lo que yo, en la forma final y el mensaje final que quiero entregar es cómo convertimos desde una beta, la convertimos en una mina completa. Cómo podemos ver cómo convertimos de un cerro en una mina. Eso es un proceso importante, es un proceso largo, es un proceso de mucho estudio, donde abarcan las prefactibilidades, las factibilidades y la ejecución de la obra completa, y para poderla poner en producción comercial. Entonces, esa cantidad de recursos, esa cantidad de procesos que son muy importantes y muy altos para agregar valor, yo creo que es el punto donde yo comenzaría a hacerles notar a todos. Todos estamos de acuerdo en que la ingeniería de minas o la mecánica o la eléctrica participan y hacen un trabajo espectacular dentro de todo esto, pero las compañías EPCM, y estos son en siglas en inglés, son compañías de ingeniería de programa. ¿Okay? Entonces, estas compañías son las encargadas
de contactar a las compañías mineras, manejar los portafolios que tienen las compañías mineras para desarrollar proyectos. Las compañías más grandes en el mundo, principalmente son americanas, son 4, y tienen sus bases principales en la ingeniería. La comenzaron en San Francisco, en Estados Unidos, pero luego fueron pasando sus oficinas principales a Santiago de Chile, donde es el fuerte, donde se ha desarrollado muchísimo esto. Hemos tenido varios intentos de poder pasar parte de ese trabajo de ingeniería al Perú por razones obvias de desarrollo. Ha sido difícil, pero estamos andando en eso. Y eso me gustaría un poco dentro de la historia de los proyectos que hemos podido desarrollar y en las cuales he participado en el Perú, poderles comentar el cómo lo hemos hecho, cómo aprendí esto, porque esto lo aprendí no en la universidad, nadie me lo enseñó en la universidad. Claro. Uno tiene que tener claro que estas compañías tienen procesos de construcción, de ingeniería, de procura, contratos, construcción y gerenciamiento de contratistas pero muy bien definidos, que te ayudan con herramientas muy detalladas, que te ayudan a llevar un proyecto desde cero a un proyecto comercial. Entonces, ese es un punto que me gustaría comentarles. Podríamos comenzar con Antamina. Te puedo hablar, es un poco antiguo ya esta parte, aunque Antamina está haciendo y va a ser y siempre sigue haciendo unos nuevos pequeños proyectos en comparación al original, pero me gustaría comentarles ello porque fue el primer megaproyecto en el Perú. Y claro, siendo esto, me refiero a los años 1998-1999, donde comenzamos a hacer, se descubrió Antamina hacía mucho tiempo y el gobierno toma la decisión de licitar ello y lo compra una compañía canadiense-americana y comienza a hacer un estudio de prefactibilidad y factibilidad. Los estudios de pre y factibilidad en aquel entonces ya no los hacían las compañías mineras, sino los hacían en conjunto con compañías como las que les comenté, que son las EPC-EB. Estas compañías lo que hacen principalmente es la ingeniería básica, donde manejamos la parte básica de cómo va a estar diseñada la mina, a dónde van a ir, a dónde va a estar la planta, dónde van a estar los diferentes equipos de materiales, a dónde van a estar los campamentos. Esa es una ingeniería básica, de dónde vamos a sacar el agua, por dónde va a venir, por dónde vamos a bajar la electricidad, cómo nos vamos a conectar a internet en sitios pero muy difíciles como en los Andes del Perú. Entonces, claro, sin la posibilidad de tener puertos que sean adecuados, sin la posibilidad de tener carreteras que sean adecuadas y con una mano de obra que no era experta en hacer este tipo de trabajos. Entonces, Antamina fue un gran reto porque no solamente hicimos la mina, que era el open pit, sino también construimos la concentradora, todos los edificios auxiliares, manejamos el campamento, que era para 8,000 personas en aquel entonces, y hicimos 2 cosas adicionales, que fue muy interesante y que normalmente no los hacen todos los proyectos, que es un mineraloducto desde la mina hacia el puerto de Huarmey. Y en Huarmey hicimos un puerto de desembarco para poder manejar los concentrados que iban a exportar. Entonces, imagínate, eran como 4 proyectos en uno, con una nueva realidad, con un grado muy alto de riesgos,
y con un grado muy alto de incertidumbres, pero fue un proyecto con un nivel de seguridad, un nivel técnico espectacular, con una selección de proveedores bastante buena, y la ejecución en Estados Unidos y en inglés es de armar la concentradora, que es el corazón de la mina, en un tiempo récord, y podernos conectar al sistema integrado que tenemos en el Perú y poner en marcha la mina, lo cual fue un gran logro que duró 28 meses, si mal no lo recuerdo. Claro. Ese reto, desde el transporte, desde los barcos, de las urgencias, de la maquinaria que no existía, de equipos que venían con diferentes tipos de especificaciones que no estábamos acostumbrados, el ensamblaje de todo esto y el hacer un equipo que manejase esto fue una tarea que me dio a mí una gran satisfacción. Yo en ese entonces fui el supervisor tráfico y logística, o sea que manejaba todo lo que eran todos los embarques desde todas partes del mundo. En aquel entonces existían las compañías supervisoras tipo SGS, Seguro Veritas, compañías de aduana y compañías de transporte. O sea que un poco que era mi empuje de llevar las cosas en el momento adecuado en mi construcción lo necesitaba, ¿no? Eso Claro. es una parte interesante de Antamina que nos trajo muchas satisfacciones, la verdad. Bueno, y hasta ahora sigue siendo un ícono de la buena minería y de un buen proyecto Antamina, ¿no? Y es referencia, creo, para nacional y a nivel internacional también de cómo se deberían hacer muchas de las cosas que las compañías mineras hacen. Así que excelente. Mira, como te digo, no quisiera quedarme solamente en Antamina, pero fue realmente algo muy importante y elevó el estándar de proveedores en el Perú. Elevamos los estándares. Esa era una parte personal mía y profesional de poder elevar estándares. En vez de comprar spools en Chile, comprémosles al Perú. Si podíamos conseguir algo que valiera la pena o que podríamos fabricar en el Perú, pues hagamos todo el esfuerzo para que eso pasase, ¿no? Entonces, eso fue Claro. muy importante y además hicimos compras importantes hicimos contratos importantes que dieron realmente trabajo a mucha gente. Entonces, eso fue el comienzo, el comienzo de mi relación, en este caso lo puedo decir, con una compañía EPC, que es la más grande del mundo, que se llama Bechtel. Todavía tiene presencia en el Perú y tiene mucha presencia en Chile y en Estados Unidos. O sea que eso fue un gran reto, pero a la vez un gran aprendizaje, herramientas importantísimas que no se usaban en el Perú. En ese entonces usábamos Excel y eso si lo usábamos poco. Entonces, la automatización de la información y ese proceso de comunicación entre diferentes áreas facilitó muchísimo el poder ejecutar ese proyecto. Entonces, este proyecto que podría regresar y contarte mil anécdotas, es decir, pero les voy a contar una que fue muy interesante y A ver. interesante, pero a la vez con muchos retos. Nosotros traíamos muchos barcos, y en un momento determinado teníamos, la función era ahorrar dinero con calidad, trayendo cosas de calidad en proveedores de calidad, y lo que hicimos es contratar un barco completo, y nos ahorramos en ese entonces una cantidad importante de cientos de miles de dólares,
y estaba, el barco ya había sido toda la documentación presentada a aduanas y da la casualidad que el barco se malogró en el camino. Y todo lo que habíamos hecho, todo el esfuerzo que habíamos hecho, se demoró, en vez de traerlo 30 días adelante, lo tuvimos que traer 60 días atrás. Tarde. Y tuvimos que ver la fórmula de cómo recuperar todo esto y rehacer toda la documentación con aduanas, porque dicho sea de paso, eso también fue un aprendizaje muy importante. Aduanas no estaba acostumbrada a recibir cosas como un molino, porque cuando tú traes un molino semiautógeno, un molino de bolas, ¿no? Lo que tú traes en una factura es un molino de bolas, pero cuando viene, el molino de bolas viene en 1000 partes. Y no te estoy mintiendo en decirte que 1000 partes efectivas. Entonces había que explicarles y a aduanas que todo esto consistía en este equipo. Y entonces eso fue esos tipos de aprendizajes que pudimos captar con ellos para pagar adecuadamente las tarifas que teníamos que pagar en aquel entonces. Ahora es mucho más simple porque no se paga. No hay tarifa sobre eso, pero antes había 10, 15% y dependía de 25% en algunas cosas. Entonces, esas cosas suelen pasar, o que un puente se cayó y tuvimos que hacer un puente y era tan rápido que tuvimos que gastar una fortuna en hacer un puente, porque los trade-offs funcionan así. Los proyectos te presentan retos, todos, no hay ninguno que salga perfecto, todos presentan retos y todos, porque está la mano del ser humano dentro de ello. Hay equivocaciones, hay errores, pero uno tiene que tratar de eliminarlos y tratar de minimizar los riesgos y siempre tener un plan B, porque no podemos comenzar solamente con un plan A y terminar con el plan A, siempre hay un plan B. Claro. O sea que, eso fue una anécdota de Antamina. Luego eso fue como una catapulta para mí. Nos fue muy bien y Bechtel mismo me llevó a Denver, a sus oficinas en Denver, para hacer un proyecto, una ampliación en Yanacocha, una ampliación de la exhibición que estaban haciendo, y manejamos toda la parte de ingeniería y la procura, y no la construcción la hacía el cliente. En este caso solamente hicimos la ingeniería y la procura. 6 meses, pudimos hacerlo a tiempo, corriendo, pero pudimos lograr de que Yanacocha tuviera sus equipos en el momento que los necesitaba para construcción, que era otro contratista, pero eso es lo bueno que te va dando este tipo de trabajo, te da la versatilidad manejando situaciones. Y en ese entonces ya no hacía tráfico y logística, sino hacía lo que se llamaba activación, que es una cosa que tampoco enseñan en ninguna universidad. Como compras tampoco enseñan en ninguna universidad, y si la enseñan muy ralentizada, llamémoslo así. Entonces, hicimos la activación. Realmente es el encargo que tiene una persona responsable de la fabricación, desde el comienzo de la fabricación hasta el término de ella. Quiere decir que recibiendo una orden de compra, hay determinados hitos donde cómo se va fabricando, porque estos equipos no son lo que denominamos off the shelf, que quiere decir del almacén. No, estos equipos se hacen, se hace ingeniería, esos equipos se fabrican de acuerdo a la ingeniería que está estipulada. Entonces hay que seguir esa fabricación. Las fabricaciones consisten en 3 cosas: en que seguíamos que la fabricación, los hitos sean los adecuados y estén en los tiempos determinados. El segundo, que la calidad de los equipos, o sea, la interacción con la gente de calidad,
es muy importante porque lo que están fabricando tiene que tener la calidad suficiente de, de la especificación de la cual yo he comprado. Y la gerencia de materiales, que quiere decir, ok, como en el caso de los molinos, esta gente no fabrica un solo equipo, lo fabrican 3 o 4 o 5 subproveedores y cada uno tiene una determinada parte. Entonces hay que manejar los materiales ahí. Entonces eso es lo que manejamos y le dejamos todo listo, FOB, Port of Exit. O sea, hacíamos, también es muy importante y uno aprende mucho de que en proyectos un mal entender de un Incoterm, que ahora están cambiando en el 2020, cambian cada 10 años, nos puede costar una fortuna. Y te pongo un caso muy sencillo. Si yo pongo un X-Work para cargar salas eléctricas, 50 salas eléctricas, si pongo X-Work, yo tengo que llevar mi grúa para cargar, y es mi responsabilidad. Pero si yo pongo FAS, que es Free Alone, o FCA, que es Free Carrier, ellos ponen la grúa. Si tú multiplicas la cantidad de días que tienes que mantener una grúa y la responsabilidad de que no pase nada hasta que llegue encima del camión, son cosas que te amplían tu riesgo muchísimo. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante y no las aprendes en la universidad tan fácil. La vas aprendiendo en el camino, hay cursos interesantes, pero la aplicación per se es lo que vale. Cuando yo tomo una decisión que todo un proyecto va a ser FCA y no es FCA, cuando tengo que reunir equipos de toda parte del mundo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo gerencio mejor? Y esa es la parte del gerenciamiento de materiales que nos ayuda muchísimo. Claro. Con nosotros tuvimos unos rock breakers que eran de Metso, me acuerdo. Los, MP1000 y MP800. Los MP1000 comenzamos a ver la orden, y en la orden aparecían que venían de 50 diferentes partes. Entonces dijimos, el manejo de eso es imposible, es complicado. Claro. Entonces lo que dijimos, yo lo que quiero es que tú me digas cuánto me vas a cobrar para llevármelo todo esto a Houston. Me vas a hacer un FAT, que es un Factory Acceptance Test, en Houston, y me lo vas a desarmar en las partes más grandes posibles. ¿Qué conseguía con ello? Conseguía que ellos gerenciaran toda esa parte y conseguía que mi garantía, extender mi garantía hasta que llegara a terreno. Por último, una decisión de esas, más de $250,000. Claro. Entonces, esas son las cosas que uno va aprendiendo en el camino. Son cosas que me han pasado, cosas que he visto de otra gente, cosas que ahora la gente ve de mí probablemente porque yo he ido evolucionando y viajando mucho y haciendo mucho proyecto. Entonces, cada proyecto tiene su mundo. Proyectos en Australia se manejan diferente que los proyectos en el Medio Oriente, que los proyectos en Latinoamérica, que los proyectos en el Perú, claro. o que los proyectos en Asia. Entonces, ¿por qué? Por cultura, porque eso no es un país minero, porque eso no puedes conseguir los proveedores, porque geográficamente tienes una serie de dificultades, porque no tienes infraestructura, porque la forma de hacer el negocio no es el cual tú estás acostumbrado, por el idioma. Claro. Vengo de Mongolia últimamente y era una situación muy interesante también. Entonces, claro. Como te digo, es un poco eso lo que quiero comunicar. Yo feliz de cualquier pregunta cuando quieran.
Yo voy continuando un poco con este hilo, me siento muy cómodo. Yo he manejado la parte de contratos, que es la parte de servicios, llamémoslo así. Y Ujú. la parte de contratos es la parte en que nosotros subcontratamos a contratistas locales en muchos casos o internacionales en otros, dependiendo del país. Bajo un scope de trabajo, eh, les damos las indicaciones para que ellos puedan trabajar con... Ahora, esto siempre se hace bajo los más estrictos y altos estándares y valores éticos. Hay un due diligence para todos por igual, tanto los locales como los internacionales. Y el que, y el, y el que, y al que le damos nosotros la orden o en este caso el contrato es la compañía que en el parecer o el que podemos recomendar como la compañía que puede cumplir todo lo propuesto por nosotros, lo puede cumplir en el tiempo que nosotros determinamos que pueden cumplirlo, bajo y en el menor precio posible, con la mayor calidad y el menos riesgo y con la mayor seguridad posible. Sí, José, sí. un favor, parece que se apagó la cámara y te perdimos. Ah, No sé sí, si... a ver. Acá estoy. Ahora sí, sí, disculpa. Disculpa, no, disculpa. Entonces, la parte de contratos es muy importante porque se divide en dos. Y la parte principal es la formación del contrato. En la formación del contrato vas a encontrar, es el documento por el cual nos vamos a comunicar el contratista y el dueño o el owner. Es el que va a regir las reglas de qué es lo que vamos a hacer, si vamos a ser castigados, no vamos a ser castigados, si vamos a usar tal ley o no vamos a usar tal ley, si vamos a usar algún KPI o Key Performance Indicators. Todo tiene que ser integrado dentro y estar dentro del contrato, dentro de la formación del contrato. Este contrato, al revisarlo, por lo general debería tener un sponsor, que es una persona de mayor nivel posible, que sepa de contratos mucho y que pueda revisar junto con su equipo, pueda revisarlo y pueda darle un visto bueno y proceder con él. ¿Por qué te digo esto? Porque hay compañías que tienen dos metodologías. Una metodología es que el formador de contratos no administra el contrato. Y Ujú. otra en la cual el formador del contrato sí administra el contrato. Ya. Entonces, a mí más me acomoda el que ha estado en la formación que administre, porque él está empapado Claro. en todo el know-how de lo que hay y lo que no hay en el contrato y en toda la interpretación. Hay mucho de interpretación. Los contratos se hacen, en muchos casos se hacen en algunos ítems un poco vagos para que haya un poco de interpretación dentro de ellos. Ya. Entonces, eso es una buena forma de hacer funcionar los contratos. ¿Ok? Entonces, ¿y qué cosas hacen los contratos? Son servicios. Entonces, es lo que se llama, ¿y de dónde parten? Parten de un plan y parten de lo que se llama en inglés service requisitions, requerimientos de servicios. Entonces, Ujú. este tipo de contrato, este tipo de trabajo lo realizan en el Perú, Graña Montero, o cualquier otro contratista. Este puede ser eléctrico, puede ser mecánico, puede ser electromecánico, o puede ser civil, puede ser mucho. No hay ningún Claro. problema. Inclusive puede ser un contratista de campamentos.
O sea, no hay, Ya, depende del plan que tengas tú, que tú creas que es el más conveniente. Para eso está el prefactibilidad, el factibilidad, y cuando ya estás en factibilidad, estás en un más o menos 5% para poder claro. arrancar, entonces tú tienes ya el diseño prácticamente hecho. Cuando tienes el diseño, ya sabes Ujú, a dónde va a ir el campamento, de dónde vas a sacar el agua y a claro, dónde está el río y los permisos. Porque dicho sea de paso, los permisos siempre los requiere la minera. La claro, compañía minera, todos los permisos son por la compañía minera. claro. Y Son me imagino que los responsabilidad. contratos también, José, si algo va mal, acudes a los contratos, ¿verdad? Y es donde te respaldas. Entonces, esto tiene un gran valor. Hay dos formas de contratos, ¿ok? Yo los tomo así. O sea, hay lo que se llama el contrato principal o el prime contract que hacen las Ujú, EPCs ujú, con las compañías mineras. Este prime contract te detalla exactamente todo lo que va a ser procura, todo lo que va a ser contratos, cómo vas a manejar los pagos, cómo vas a manejar los surveys, cuándo vas a poner la primera piedra, cuáles son tus KPIs, cuáles van a ser los valores que vas a tener. Todo está incluido. Todo debe estar incluido ahí. Ese es el contrato principal, ese es lo que es el prime contract. Y los ujú, riesgos que estás tomando, porque hay tipos de contratos, ¿no? Hay contratos a suma alzada, hay costo reembolsable, hay cost plus, hay diferentes tipos de contratos. Entonces, claro, a uno minero le encantaría un turnkey, suma alzada y se acabó. O sea, me dices el valor, le metes todo el riesgo y es tu contrato. Tú fallas y tú claro, tienes. ¿Me entiendes? Pero eso no pasa por lo general, no es muy frecuente. Y la segunda ya. parte, y lo he mencionado porque de ese riesgo, de ese primer riesgo del prime contract entre la EPC y la compañía minera y la EPC lo que hace es también traslada su riesgo a su subcontratista, Claro, porque claro. estás minimizando tu riesgo. Tienes que distribuir tu riesgo también. Ujú, Entonces, por eso iba a que, claro, yo te puedo haber explicado, oye, este es el contrato y de esto vale, pero quería también comentarte acerca del Prime Contract porque eso, ese documento es el que dirige absolutamente, es el que dirime claro, absolutamente todo. Yo tuve claro, claro. el último año tuve a mi cargo el prime contract entre la EPCM, que era Worley Parsons, que primero era Ujú, Jacobs, después el año pasado se convirtió en Worley. Yo era el gerente del prime contract y mi relación era a base de leer el contrato, íbamos al contrato. Y, y, claro, y cuando yo tenía que firmar, por decirte, toda la planilla de ellos, tenían 5.000, 4.000 personas, toda la planilla de ellos, entonces yo iba y si en el contrato no aparecía, había alguien que antes lo hacía, o sea, que trabajaba para mí, que lo tenía que revisar, ¿no? Pero normalmente tenemos la herramienta para poder hacer un match. Si algo no estaba y no tenía autorización, cancelaba todo, cerraba todo. Entonces, claro. esa es la fórmula y la relación. La relación del contrato y el buen uso de ello es lo que mantiene esa relación de progreso y de trabajar en conjunto entre el contratista y el contratado. Claro, claro. Pero bueno, ya vamos a llegar a la parte de tu experiencia en este megaproyecto que yo sé cuál es, pero ya lo vamos a comentar. Pero, ok, entonces, hiciste estos dos proyectos en Perú y después saliste afuera. Me fui, ¿Cómo fue esa oportunidad? mira, me fue muy bien. La verdad, tuvimos mucho éxito y el gerente corporativo, el director corporativo de Bechtel estuvo conmigo en Denver
y él me dijo si yo quería, si me interesaba ir a un proyecto en Australia. Eh, Ya. o sea, la base era Brisbane, no era el proyecto en Australia. El proyecto fuera en Noumea, que es Nueva Caledonia, que es un territorio francés al costado Ujú. de Brisbane. Pero la base era Brisbane. Y era, una mina de níquel cobalto, que son las minas que están en islas, principalmente como en Cuba, en Madagascar en Nueva Caledonia. Entonces, Ya. para mí fue, wow, Claro. qué tal experiencia, ¿no es cierto? Y arrancar de un proyecto de 2000, ir a uno de 500, después subir a otro de 2800, a Australia, a 2 días de viaje, eh, viajabas en primera, era otro mundo, o sea, ¿Y qué edad tenías, José, en ese entonces, más o menos? ¿qué edad tenía? 39 años. Hay 39 años, claro. Bueno, una experiencia increíble. Y comencé a ver, y veías, y llegabas y te encontrabas con una ciudad como Brisbane, Gold Coast, donde está la barrera de coral más grande del mundo. El australiano es espectacular, una serie de culturas juntas, la griega, la australiana, la china, que estaba en ese entonces muy importante, y hacer un proyecto. Y es un proyecto que nos llamó mucho la atención porque era un proyecto, si bien cierto, manejado desde Brisbane, Australia, era para hacerlo en Nueva Caledonia. Pero tú Ah, entenderás que en Nueva Caledonia se basaban sobre todo los códigos europeos. ya, Ahí fue donde nos dimos cuenta de muchas cosas que habíamos diseñado con códigos americanos. claro. Todo tenía que ser sí, C. Ya. Entonces, entonces esa experiencia estábamos en Nueva Caledonia y comenzamos a ver, ok, tenemos que hacer la parte social, porque yo he estado desde el comienzo en muchos casos. Del La parte proyecto, claro, social, ya. nos íbamos allá, hablan francés, ok, traductores, y teníamos que hacer la mina, teníamos que hacer un puerto. Ya, Entonces comenzamos a buscar gente. Y esta es gente de islas en Oceanía. O sea, realmente no tienen ninguna idea de un trabajo minero en general. claro. Y lo más gracioso era de que contratábamos gente, y ellos trabajaban hasta las 12 del día, y a la 1 de la tarde, que tenían que regresar, nos mandaban a sus familiares. Porque esa es su idiosincrasia. Y tuvimos que comenzar a ver Ya, cómo íbamos a resolver ese tipo de situaciones. Entonces, eh, claro. además, ya te digo, no, es un proyecto donde se usa autoclaves, y las autoclaves son muy caras, y son súper Ya. caras, transporte muy caro, muy alto, hablo de orden de 180, 200 millones de dólares. Entonces, tú veías un nivel muy avanzado. Para mí en eso era descubrir el mundo. Eh, y estuve ahí un año, pero me llamaron, mi, 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 Ya. un poco que mi director me tomó como el resuelve problemas del asunto. Y tenían problemas Ya. en Coyahuasi. Coyahuasi es una gran minera, es Anglo-American 50% con Glencore, la minera más rica del mundo. Eh, Ujú. y tenía un problema de una ampliación que se llamaba Ojina Rosario, con unos molinos con mezzo que habían sido muy complicados, y entonces José, por favor, resuelve. Y entonces me trajeron directamente a Chile. Estuve aproximadamente 10 meses en Santiago, solucionamos, gracias a Ujú. Dios, y terminamos, lo cerré ese proyecto, hice el close out, que es muy importante. Y un buen día me llama mi jefe y me dice, ¿te interesa un proyecto absolutamente diferente al que has estado viendo? Sí, digo, no tengo ningún problema. Y
y me dice, bueno, agarra, habla con tal persona, en 2 días te necesito en Manama. Y dije, perdón, Manam. Manama. Entonces, comencé, googleé y dije Manama, y Manama es Bahrein. Ya. Bahrein, Medio Oriente, es un pequeño país, isla, que está al costado de Arabia Saudita. Ya. Y lo más importante que tienen ellos es que la quinta flota americana está estacionada en Bahrein. Lo cual es fantástico porque vi barcos que jamás en mi vida veré. Claro. Y portaaviones. Y fuimos a hacer algo que yo jamás había soñado en mi vida hacer, que era aluminio. 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 Entonces, lo que estábamos buscando nosotros en Manama era hacer una fundición. Ya. Y la fundición consta de 3 partes, 3 infraestructuras grandes, que se llama potline, cast house y anode green areas. Entonces, esto más una planta de energía, porque el aluminio el aluminio y la bauxita, que se convierte en aluminio, la bauxita Claro. se convierte en aluminio, solamente se puede transformar en países donde la energía es muy barata. Ya, Por eso claro. tú verás que los productores de aluminio están en el Medio Oriente, están en Islandia, están en Noruega o están en Canadá. Ya. Porque son países donde la energía es muy barata o es natural. Ya. Perú no llega a esos estándares todavía, a No, pesar además, de que tiene las hidroeléctricas. Perú no tiene bauxita. Ya, ok. También Perú tiene que no, tener o sea, un tienes que tener bauxita. La depósito. bauxita viene, por lo general, la bauxita viene del África o de Australia, que es el mayor Sí. producto. Ujú. Entonces, eh, fuimos a hacer, el proyecto, me dijo, es por 4 o 5 meses, me quedé 14 y cerré el proyecto. O sea, pude cerrar el proyecto, terminé el proyecto, pero yo cerré la llave, o sea, yo puse la llave, le entregué toda la documentación del cierre de todas las órdenes de compra, de todos los contratos, todo controlado, todo en un contenedor en aquel entonces al cliente y su llave. En ese momento era un trabajo para Alcoa, que Ya. es la gran compañía que ahora es Río Tinto. Claro, claro. Entonces, posterior a eso, a alguien se le ocurrió hacer lo mismo, pero en Islandia, una parte de la fundición y otra parte en Noruega. O sea, Ya. el potline y el cast house iban a ser en Islandia Ujú. y el anode green area iba a ser en Noruega. Entonces yo fui a ser el material manager en Noruega, con Ya. mano de obra polaca. Ya. O sea, que te puedes imaginar en los fiordos de Noruega, muy interesante, un proyecto no tan grande, un proyecto de 350 millones de dólares, pero un proyecto donde traíamos las cosas hechas prácticamente para poner desde China. Entonces fue un Ya. proyecto muy interesante desde la parte logística, ingeniería / logística, eh, muy estresante, pero muy importante. Y había 2 situaciones ahí. Ahí había un idioma diferente, porque el noruego Claro, habla claro. noruego, pero también tiene mucho dialecto. Gente, por primera vez, gente en el frío no trabaja lo que estamos acostumbrados tú, yo o cualquier otra persona. Ya. Eh, y 4 o 5 horas de luz. Claro. Entonces Sí. nos limitaba en mucho tiempo, en invierno, digamos, ¿no? Entonces, para venirme a Lima era un vuelo terrible, que era Mogen, un vuelo en avión de hélice a Trondheim, que era la antigua capital de Noruega,
de Ya, Trondheim a Oslo, de ahí a Oslo a Londres, de Londres a Nueva York y de Nueva York a Lima. Un poco para que veas cada 4 semanas. Su- O la- sea que te puedes imaginar situaciones así, ida y vuelta. Estuve un año con ellos haciendo eso y me regresaron a Chile. Cuando regresé a Chile, eh, traje a mi familia y ya, mi director me dice, necesito que me ayudes a cerrar la parte de Islandia. Porque te ya, acuerdas que te comenté que una parte se hizo en Noruega y claro, una, la parte de Islandia necesito cerrarla. Y en cerrar era principalmente documentación. Y ya, documentación principalmente era planos, ingeniería, ya, especificaciones, que habíamos sobrepedido. O sea, los ingenieros le das para que marquen y que me perdonen los ingenieros a veces, pero marcan todos para asegurarse. claro, Entonces ya, hubo que hacer una limpieza, eh, pero gracias a Dios salió muy bien porque de 5.000 documentos que estaban tarde, porque estaban marcados, en 10 días pudimos salir de 3.000. excelente, O sea que excelente, ese tipo de cosas, ¿no? Y además trabajar en Montreal, un espectáculo de ciudad, la gente claro, franco anglo, anglo y franco parlante, o sea que primera vez en Canadá, espectacular. claro, En ese momento me contactó cuando yo estaba en Montreal, me contactó la gente de Suncor Energy. Suncor ya, Energy es la compañía de petróleo más grande de Canadá y de Norteamérica. ujú, ujú, Pero ellos hacen oil sands, que son las arenas de petróleo, que es ya, un producto que es muy importante, que los indios usaban en las canoas. Este es el famoso tar que le llaman. ya, Estuve ahí como gerente de activación y supervisaba a Worley Parson y a Jacobs. En ese entonces eran dos ya, compañías diferentes. Entonces hicimos un proyecto y que era una réplica del anterior. O sea, en este tipo de proyectos en Oil Sands, lo que manejas vas agregando. Es como un ya, rompecabezas que vas agregando. Y ahí ya, comencé a ver mucho lo que es la estandarización y tuve mucha relación con la parte asiática de fabricación. ah, No china, pero sí japonesa y sí coreana. ya, Hablo del 2006. El barril de petróleo es $150, claro, para que veas más o menos el nivel claro, que había ahí. Estuve un año y Bechtel me vuelve a llamar y hago los bronces, como estábamos en un proyecto, los bronces acá cerca de Santiago, como fui el primer procurement manager, pero solamente para early works, que son los trabajos tempranos, que era ahora ya, vamos a poner el agua, los campamentos, a donde quedamos, un poco hacer el soporte de la ingeniería básica, sin llegar a la ingeniería de detalle completa, ¿ok? O final. Um, de ahí me llaman para ser el purchasing manager de un programa. ya, Es un programa, primero, el programa se llamaba concentradora estándar y concentradora estándar de cobre. ya, ¿En qué consistía? Consistía en hacer un programa de una concentradora de cobre en 5 diferentes países. O sea, me tocó Antapacay, Las Bambas, Frida River, Tampacan, El Morro y El Pachón. Argentina, Chile, Perú 2, ujú, a Papua Nueva Guinea 1 y Filipinas. ya, ¿Cómo manejábamos esto? Íbamos a manejar paquetes. Entonces, yo era el dueño del programa.
Al ser el dueño del programa, lo que teníamos que hacer es hacer un programa y ¿en qué se basaba? Se basaba en la concentradora. Y la concentradora se iba a agregar de 180.000 en 180.000. O sea, líneas de 180.000 en 180.000, dependiendo de la producción. Y ahí es donde aprendimos que hay diferentes, cómo íbamos a aplicar y cómo íbamos a manejar las diferentes especificaciones. Unas estaban a nivel del mar, unas estaban a 3.000 Claro. metros, 4.000, cómo iban a funcionar las bombas. Unos tenían 50 Hz, otros tenían 60 Hz. También cómo íbamos a manejar esa situación. Cómo no íbamos a dejar que ningún gerente de proyecto hiciera un molino más grande que otro. Ya. ¿Cómo íbamos a manejar que íbamos a usar estos equipos o los transformadores para todos los proyectos? ¿Qué sacábamos de bueno con esto? Primero que teníamos una economía de escala. Claro, claro. Segundo, que aprendimos que los proveedores tienen diferentes fábricas alrededor del mundo y todos fabrican, cada gerente de fábrica es el reino su fábrica es su reino. Entonces tuvimos que ponernos en contacto con los vicepresidentes, que eran que me reportaban a mí, Claro. para que nosotros, que éramos los que íbamos a invertir 35.000 millones de dólares en el programa total, en 10 años. Entonces pudimos tener ese tipo de escala. ¿Y qué hacíamos? Una sola ingeniería. Pagamos por una sola ingeniería. Ya no pagamos. Claro. Y por si acaso, si necesitabas algo, yo te pagaba por esta diferencia nada más. Cuando yo cotizaba adicionalmente, y estos son unos agreements, le llamamos master agreements, acuerdos marco. Teníamos unas fórmulas donde nosotros podíamos ingresar los números, inmediatamente sabíamos cuál era el resultado, sabíamos cuáles eran nuestros precios. Por lo tanto, nos daba la ventaja de saber por delante cuál era la cotización. Si nosotros pensábamos que la cotización excedía del 5%, yo podía volver a cotizar afuera. ¿Qué me ahorraba? ¿Qué nos ahorrábamos? Nos ahorrábamos 6 meses de negociación. Eso es lo que te ahorras. De 6 meses a 8 meses de negociación. Claro. Hagamos los molinos. Se acabó el asunto. Hagamos un solo molino y esa es ingeniería y esa ingeniería es mía ahora. Y claro. vas a hacer la misma ingeniería y por eso yo no te voy a volver a pagar. Y para eso me vas a hacer un descuento, porque como no te voy a comprar uno, te voy a comprar 10. Claro. Entonces, esas eran las ventajas. Nos ponían ingenieros en las oficinas, que estaban incluidas dentro de. Entonces, no teníamos ningún problema. Teníamos los problemas cuando comienzas a poner en marcha, las puestas en marcha, la dificultad de encontrar técnicos en el momento adecuado, o sea que no hay muchos técnicos de puestas en marcha de equipos grandes, importantes. Nosotros teníamos el primer número en la lista. Entonces teníamos una multiplicidad de cosas. Claro. O podíamos poner una orden en 1 minuto. Claro. Y nos ahorrábamos cualquier problema. ¿Y por qué lo pudimos hacer? Lo pudimos hacer porque las compañías con las que estábamos tratando, que era Strata, comenzamos con Strata, que se convirtió en Glencore en ese momento también, tenía un portafolio muy importante. Entonces, si tienes un portafolio de proyectos importantes, tú lo que puedes hacer es darle valor. ¿No es cierto? Entonces, claro. con esto le dábamos un valor importantísimo. Ya no necesitábamos 200 personas, 500 personas, necesitábamos 60. Y lo hacíamos todo de una manera en que el progreso era súper rápido. Ya sabíamos, estábamos familiarizados con los proveedores, los subproveedores,
los tiempos de entrega, los puertos, a dónde nos entregaban. Estábamos real, todos los la documentación, ya no me tienes que entregar, tráeme la documentación, ya está certificada. Claro, fantástico. Prácticamente. Entonces ya, o sea, era y fue muy bueno porque eso me costó desde 2008 hasta el 2010. Y en el 2010, el 2 de enero que llegué a Santiago, estaba en Lima y llegué a Santiago, me dijeron, José, tienes tu proyecto. Y nadie sabía cómo se llamaba el proyecto. El proyecto primero era Antapacay. Ya. Y para esto yo ya había ido a Antapacay, yo sabía la historia de Tintaya, sabía los problemas de TIS, sabía los problemas de Espinar. Yo fui casa por casa de Espinar a decirles a la gente, dame tu edificio, te hago un hotel 3 estrellas acá, y no me entendían, no me entendían, pero hicimos un súper buen trabajo. Funcionó el tajo que estaba funcionando en Tapacay, fue un éxito. Y para que veas lo importante de haber hecho el programa, es que nosotros podíamos ir pidiendo los equipos. Como claro, eran todos iguales, podíamos pedir 2. Uno después del otro. Claro. En un momento determinado habíamos hecho el Main Power Transformer, el transformador principal, que era de Crompton Griff. Y lo hacían en Indonesia. Y lo transportaron en Antapacay, lo estaban subiendo. Yo ya me habían pasado a Las Bambas. Yo estaba feliz porque yo era el único peruano que habían pasado de Antapacay a Las Bambas. Yeah. Y este proyecto no fue hecho en el Perú, este fue hecho proyecto en Santiago. Ya, ok. Entonces, nunca me olvidaron que me llamaron por teléfono una noche y me dijeron, José, tenemos un problema. Y necesito que me ayudes. Y le digo, ¿cuál era el problema? Me dice, acabamos de conectar el transformador y no da. Ay, no. ¿Me puedes prestar el tuyo? Y ese transformador que yo tenía, subiendo, era el de Las Bambas. Ya. Era exactamente igual al de Antapacay. Claro, y esa es la ventaja. Y eso nos hizo continuar con el proyecto y ahorrarnos 6 meses de demora. Perfecto. Te cuento, José, que ya son las 8, se ha pasado el tiempo volando. Sin embargo, como está tan interesante y todavía queda un proyecto más que es muy interesante también, porque es atípico, es en un sitio no muy especial. Si es que tienes tiempo, propongo de repente extenderlo unos 15 minutos más y así podemos tocar y terminar la sesión y cerrarla con broche de oro. ¿Está bien? Sí, no, ningún problema. Mira, yo quiero hacerte un comentario de Las Bambas, ¿no? En Las Bambas, cuando yo fui la primera vez que fui a Las Bambas, primero que de casualidad, no soy ningún experto, yo iba recorriendo las rutas. Fuimos viendo las rutas por donde íbamos, por donde podíamos ir. Yeah. Visual. Y escogimos la ruta y esa ruta fue la que se quedó y una ruta que yo escogí probablemente de casualidad y con suerte. Claro. Pero convertimos, yo cuando llegué a Las Bambas, creo que te lo comenté la otra vez, estábamos en un contenedor 6 personas durante 2 días. Y cuando yo salí de Las Bambas, habían 7,000 personas trabajando todos. O sea que las cosas cambian para bien. La infraestructura era brutal, y yo estuve desde el comienzo hasta el final. Fantástico. Lo que se refiere a mi último proyecto, porque después de ello yo me dediqué a hacer yo tengo una consultora boutique de lo relacionado a supply chain, que la uso cuando necesito usarla. Entonces, hice algunos proyectos con San Ignacio de Morococha. Estuve viendo algunas cosas con
una compañía que manejaba hierro en Abancay. Ya. Eh, estos son, y a Ferrobamba. Y después también estuve ayudando a la gente Tajo Resources, que ahora es Panamérica, en ver Ujú. algunos problemas que tenían con sus contratos de cintas transportadoras Ya, ya. con una compañía española. Ok. Pero pasando a lo último de esto y para no aburrirlos, este, Para Oyu nada. Tolgoi. Oyu Tolgoi es un proyecto de cobre, oro, eh, donde el dueño es Río Tinto ¿Mm? en el 65%, Turquoise Hill, que es Río Tinto es el dueño de Turquoise Hill, Ujú. 65-66%, y el otro 35% es el gobierno de Mongolia. Ya. Es un proyecto que, y como tú verás, geográficamente Mongolia está encerrada no la Unión, sino Rusia y China. Por lo Sí. tanto, las únicas fronteras que tiene, y es un país mediterráneo, no tiene salidas por donde ir. Ya. Entonces, es una mina que tiene una vida útil. Normalmente las vidas útiles de las minas de cobre se hacen en los alrededor de 25, 30 años. Esta mina tiene más de 70. Wow. Enorme. Esta mina ya está en explotación. Es una mezcla de Greenfield y Brownfield. Brownfield porque ya hay un tajo que se ha explotado durante años y que toda la exportación de cobre y de oro se vende en China, que Ya. es el sitio natural por donde venderlo. Claro. Pero lo que me tocó en Oyu Tolgoi es hacer la parte del underground. Ya. Entonces, en el underground era un desarrollo completamente diferente. Es completamente diferente. Teníamos 5 shafts, que son Ujú. la bajada de 1000 metros, 1200 metros, Ujú. dependiendo. Y principalmente eran dos de producción, uno para aire caliente y uno de servicios. Entonces, Ya. este es un proyecto maravilloso. Es un proyecto donde los costos son del underground son tan iguales como lo del open pit, o sea que son maravillosos. Grasberg el que sabe de minería, el que entiende de minería, es una forma cómo se hace minería underground en términos económicos muy cómodos. Y el teniente fue la primera experiencia en el mundo de hacer el caving, ¿no? que es, Claro. de esa manera. Por lo tanto, se está haciendo así. Nosotros yo estaba encargado, yo trabajaba para Río Tinto directamente, y yo era un principal advisor, que quiere decir un consultor principal, Ujú. y me reportaban a mí el gerente de Procura y el gerente de contratos de Worley Parsons. Es un Ya. proyecto de 7.500 millones de dólares que manejaban ellos EPCM. O sea, ellos Claro. hacían Ya. inclusive el gerenciamiento de los contratistas. Grandes problemas, sí, grandes problemas. Hay idioma difícil, país que no es minero, que se quiere convertir en minero, país donde no puedes encontrar proveedores tan con la facilidad que encuentras en otros países, o te cuesta mucho dinero, o te cuesta mucho dinero. La gente no suele ir mucho por allá. Entonces hay dificultades directas per se que son intrínsecas de la mina. La mina Ujú. es plana, o sea que no tiene ningún problema en altitud, como la tienes en el Perú o en Chile o en otros países. O sea que en eso sí no encontramos problemas, pero encontramos problemas en la proveeduría y en los contratos. ¿Por qué? Ya. Porque se te yo he visto a una gerente de contratos llegar un lunes
ir a la mina el miércoles y el viernes estaba de regreso y decir adiós, no regreso más. Porque era muy, muy Porque difícil. le era complicado, hay gente que le era complicado. Claro, claro. Claro que estás hablando también probablemente de otro viaje bien complicado también de donde Bueno, vayas, ¿verdad? Para los llegar. viajes, mira, un viaje, para que te das una idea, de Ulan Bator a Moscú son 8 horas aproximadamente, más la estadía que tienes que estar allá, a Madrid, otras 7 horas, y en Madrid son 12 horas o 13 horas acá, o sea, Claro. y 12 horas de diferencia. O sea, en este momento, acá son las 9, tengo las 10, ¿no es cierto? No, 9 Ujú. y 09. Allá son en la mañana, ya están el viernes, el sábado en la mañana ya. Ya, Entonces, la medicina es difícil o no es accesible. claro. Entonces, los expats no van mucho, se complican mucho. Entonces, era un proyecto complicado porque uno tenía que poner las manos. Ahí había que ayudar, había que Claro. apoyar, había que ser muy justo, había que entender a los contratistas cuáles eran las dificultades que encontraban, cómo las podían solucionar y cómo nosotros podíamos hacerlo. Había lo que se llama muchos secondment, que quiere decir que tengo que traer otro proveedor, a otro contratista que hace un trabajo similar al tuyo para que te ayude a ti, porque no hay forma de que puedas resolver, pero esa es la única forma que podía resolverlo en ese momento en tiempos. Aprendí mucho, aprendí cómo trabaja China desde un Claro. punto álgico, desde la fabricación, desde la calidad, desde cómo comercializan, de cómo te sientas con ellos a conversar, de, de quiénes son compañías del Estado, cuáles no son, de las garantías que te dan, de las prendas que te pueden dar, de cómo hacen negocio y tú crees que es absolutamente occidental y te equivocas, pero completo. Entonces, Claro. hay una serie de dificultades importantes, pero también yo creo que hay un montón de oportunidades. Y Ya. lo que yo busco son las oportunidades. Y sí, yo llegué cuando estaba en 20% más o menos la construcción. Yo, mi contrato era de 2 años. Cuando yo me Ujú. estaban casi en 75% de la construcción. Ya, ok. Y todos los equipos ya habían llegado. Ya. Lo que pasa es que tienes unos problemas, unos problemas que tienen ellos es la temperatura. O sea, ¿Hasta cuánto yo digo llega? menos 45, menos Bajo 45. cero. -45, claro. En Calgary yo tenía menos 50. En los fiordos tenía menos 30. Pero en Bahrein tienes más 50. O sea, de todo uno vive, ¿eh? De todo lo vive. Acá en el Perú tienes menos 5, menos 10, pero tienes altura y el calor Claro. es complicado, Bambas es complicado. Entonces, probablemente la mina mejor situada en el Perú, que no sea en la costa, es San Ignacio de Morococha, que es una maravilla de selva. Claro. Pero te digo, fuera de ello, eh, el, 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 lo más importante para mí era nacionalizar posiciones. Ese era mi interés. Mi interés en nacionalizar posiciones quiere decir de que todo lo que estaba dentro del marco de un programa, de un plan de staffing, Ujú. eh, había mucho expat involucrado. Lo que yo quería Ya, es ese expat en un nacional. claro, Para ya, ok. invertirlo, tú tienes que ver la cultura de la persona, tú tienes que saber cómo integrarte a él y a la vez no solamente eso, sino que tienes que darle el ímpetu para que ellos pretendan y den el segundo paso de ser exportables. Y eso es para todos, eso es para acá, eso es Claro, para Chile, eso es para todos. claro, Seamos exportables, manejemos esto de una manera en que
vamos a aprender. En el Perú vas a aprender una barbaridad, pero afuera vas a aprender probablemente herramientas más sofisticadas que puedes aplicar. Tú estás involucrado en partes de IT que son con mucho mayor sofisticación que podrías encontrar así nomás en el Perú, Claro. desarrollo así. Hay Research and Development que es interesantísimo, que en el Perú no hay. No, Ujú, ujú. la verdad es que no lo conozco mucho. Eh, y otra cosa que es importante, las compañías grandes peruanas, llamémoslo desde Hotbase, BHP, MMG o cualquier, o el mismo Grupo México, Ujú. compañías que se desarrollan a base de talento y de manejo de cosas. Yo nunca me voy a olvidar, jamás me voy a olvidar que uno de los grandes problemas en Southern, una vez me invitaron para ver cuál era mi opinión, fue que Ya. terminando, cuando hacían la tronadura, las palas comenzaban a recoger los camiones tenían a la tolva, y en la Ujú. tolva tenían que caminar 300 metros. Y en los 300 metros había una neblina que causaba muchísimos accidentes Ya. de los camiones. Entonces le pusieron del aeropuerto, tipo aeropuerto. Y lo que no se dieron cuenta, y lo que era más sencillo hacer, era hacer una faja transportadora. Claro, y reemplazar los camiones. Simple. Sí, Ese fue, sí. ese fue, ese fue mi relación muy corta con Sauder, eh, pero ese tipo de cosas es lo que me gusta conversar, ese tipo de cosas. Estoy encantadísimo de escuchar preguntas, háganme las preguntas que ustedes crean convenientes, la gente que ha tenido la amabilidad de conectarse con nosotros. La verdad es que eh, yo pienso hacer unos 4 años más, 5 años más máximo de proyectos interesantes que estoy viendo, pero yo feliz de sentarme con chicos y decirles y poderles dar algo, algo pequeño. No estoy pretendiendo este, ni siquiera se me pasa por la mente pensar que conozco mucho, pero sí de lo que conozco, creo que lo conozco a profundidad. He tenido éxito en ello y qué mejor que compartirlo. O sea, no me lo Claro. voy a, No. no me lo voy a llevar a ningún lado. Excelente, José. No, te agradezco muchísimo. Ha sido una sesión un poquito extendida, probablemente la primera vez que nos pasamos del horario, pero creo que valió la pena. Eh, es difícil a veces resumir toda la experiencia de una persona en tan poco tiempo, pero ha sido un muy buen trabajo, te puedo decir. Ha sido una muy entretenida conversación. Eh, Probablemente lo que estoy pensando es en una segunda temporada, ahora que ya tenemos todo el perfil de varios, vamos a escoger de repente una área más específica y ahí sí podremos entrar en detalle, porque hay muchas preguntas que quedan en el aire, ¿no? O si no, también Eh, como una idea adicional es combinar de repente algunas áreas. Entonces, También, hacer un círculo virtuoso. Soluciones. claro, Oye, claro. nos encontramos con esto. ¿Qué soluciones podemos encontrar? Oye, a mí se me ocurre, me encantaría ver las ideas o ponerme a conversar, hacer brainstorm con chicos, o con profesionales que, 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 que aporten igual. Yo pongo mi granito de arena de aporte. Eso es todo. Excelente. No, te Y agradecemos muchas mucho, gracias José. muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a ti. Vamos a cerrar con una pregunta que ha venido del público, José, y el suertudo que vamos a seleccionar y responder. Hay una pregunta de Sergio. Él pregunta,
si en todos los países que has tenido, las externalidades alrededor de los proyectos eran diferentes, porque hay eh, hay una paradoja, yo me acuerdo haber leído también, en donde no importa qué tan eficiente sea el proyecto, si lo que está alrededor del proyecto no es tan eficiente como el proyecto, hace ineficiente al proyecto, ¿no? Entonces, la parte de infraestructura, logística, todo, ¿variaba entre los países que has visto? Sí, Sí. variaba prácticamente en todos. En todos. Vas a encontrar pocos países que tienen infraestructura adecuada. Ya. Uno, tres. ¿Ya? Y con la infraestructura, hablo de infraestructura adecuada, pero tienen problemas de clima. Por decirte, infraestructura Ya. adecuada tiene Estados Unidos, infraestructura adecuada tiene Canadá, infraestructura adecuada tiene Australia, que te podría nombrar como tres pilares, llamémosle así. ¿Ok? Pero Chile tiene mucho mejor infraestructura que nosotros en algunos casos. Entonces, sí, sí, definitivamente el desarrollo de la infraestructura. En nosotros nos faltan los puentes, los puertos, las aduanas, nos falta todo lo que es energía, cómo vamos a potenciar esa parte. Y a eso le agregan los problemas sociales, es súper complicado. No, no tenemos, yo creo que no hemos llegado al punto como lo que tiene Brasil con rupturas ¿qué te digo? De taludes en partes importantes. Pero sí, sí, en todos los países, en la mayoría de países, vas a encontrar cosas. Ahora, tú lo que tienes que hacer es ser adaptable. Tienes que estar Ya. muy, muy atento a adaptarte y a ser versátil. Ya. Claro. La versatilidad y la adaptabilidad es, es parte de lo que es. Tú tienes que trabajar con lo que tienes. Ya. Cuando yo llegué a Matarani la primera vez, yo miré Matarani y dije, ¿qué hacemos acá? Matarani funciona para cuatro compañías mineras. Claro. Principalmente tiene uno de Cerro Verde y tiene lo que bajan los tres, las Bambas, Santa Pacay y Jatbe, y de eso funciona. El gran Claro. problema, el gran problema para mí de Matarani es probablemente la carretera y cómo baja. O sea, tiene Ya. el empinado que tiene es bastante. O sea, un tubo, si tú le pones un tubo arriba, te ahorrarías mucho dinero. No te preocupes, es historia que podríamos conversar, que también estoy involucrado, pero no hay problema. Y sí, por supuesto que la externalidad, sí, pero si tú quieres hacer un proyecto, tú no lo puedes basar sobre la externalidad solamente. Ya. No lo puedes basar sobre la externalidad. Ese es un riesgo, ese es una de las posibilidades y lo va a sufrir cualquier persona que salga. Ahora, Claro. si alguien ha trabajado en el Perú, va a tener muy presente muchas cosas. Y va a ser más fácil Va a cuando ser mucho salga más otro. fácil porque no, si un puente vas a tenerlo que reforzar cada 15 minutos es una cosa, ¿no es cierto? Pero la parte de permisos, la parte de seguridad, en eso nos falta mucho. Ya, En eso sí nos excelente. falta mucho. Pero sí, absolutamente, absolutamente positivo en eso y sí te puedo decir positivamente de que sí afecta, en cada uno de los proyectos afectados. Porque Afecta. tiene cada uno tiene su idiosincrasia, su gente, tiene su clima, tiene su idioma y tiene su aduana. Aunque todo el mundo dice que la aduana es todo ahora para unos, no necesariamente. Bueno, no, excelente respuesta, José. Una palabra que se me va a quedar a mí es adaptabilidad. Hay que adaptarse a las cosas y creo que es un muy buen consejo. José, muchas gracias, te agradezco muchísimo, ha sido una muy grata sesión. Espero tenerte en esta segunda temporada que menciono, seguro ya con otro tema más
interesante también y específico, que hay muchas cosas en las cuales ir en detalle, pero no, te agradezco mucho el tiempo. Sé que ahí es un poquito más tarde que acá, un par de horas, Encantado. pero encantado. Muchas gracias y un gusto. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que tomaron el tiempo de estar de tomar un poco de tiempo conmigo. Muchas gracias. No, gracias, José. Nos vemos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas Buenas noches noches. con todos. Nos vemos. Chao, chao.